Bueno, chicos, entonces como ya sabemos, Photoshop pues, es un programa que es utilizado para el manejo de imágenes y demás. Digamos que de cierta manera yo utilizo mucho Photoshop para jugar con ilustración, ¿ya? Entonces como que me gusta mucho ilustrar sobre este tipo de plataforma. Aquí les voy a mostrar de cierta manera una pequeña ilustración que estuve haciendo el año pasado, en parte de desparche y en parte porque era como una colaboración para unos parceros de una banda de aquí de Popayán, que son las Víboras. Pero entonces, digamos que de cierta manera, pues por el asunto de la pandemia y esto no pudimos desarrollar este evento, pero digamos que si les quisiera como mostrar un poco esta dinámica visual que está acá. Bueno, Eh, en parte, toda esta ilustración, por así decirlo, pues se desarrolló a través de una técnica que yo ya les había mencionado anteriormente, que es como el desarrollo de ilustraciones a través de lo que es la rotoscopía, que ya la hemos trabajado, ya la hemos hablado, que era en parte lo que les mencionaba la vez pasada, con el desarrollo del ejercicio anterior. Aquí ya voy a llegar acá. Digamos que esta fue como la imagen de referencia, la imagen de inicio que yo utilicé para empezar a hacer toda la ilustración que estaba posteriormente, pues mencionada ahí, ¿no? Entonces, basándome en esto, vemos que acá tengo como otras capas de otros elementos que ya les muestro uno por uno. Yo todo lo tengo como separado, súper, hiper, mega separado. Ya, como que todo lo que tengo, lo tengo por capas. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo como que la chica pin-up, el brazo izquierdo, el brazo derecho, el cuello y el pecho, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí viendo un poco la interfaz de Photoshop, la interfaz es, digamos que idéntica, es muy similar a la interfaz de Illustrator, ¿no? Tenemos pues en la parte izquierda lo que vienen siendo las herramientas. Hay unas herramientas que son iguales a Illustrator, hay otras que no, ya, pero en concreto son casi las mismas. Tenemos el mismo panel del menú y si hay como un factor acá y es que aquí sí tengo seleccionada una herramienta en concreto, pues la parte superior empieza a cambiar y empieza a darme como unas opciones adicionales de trabajo. Se dieron cuenta que el momento que trabajé con tipografía se puso como más lento, es porque, digamos, Photoshop no es muy bueno con la tipografía. Hay que saberla cómo manejar muy bien, ¿no? Y efectivamente en la parte derecha ya tengo como los paneles. Vemos que tengo los paneles también, cómo funcionan dentro de ahí, otros paneles como más especializados como para el manejo de ciertas cosas, ciertas características y todo el rollo, ¿no? Aquí creemos que el panel más importante es el panel de capas. Y como están viendo dentro de lo que yo tengo como dentro de la ilustración, pues yo este panel de capas lo voy separando. Digamos que por ejemplo acá tenía como el asunto de manejo del pecho, tenía el logo, tenía unas flores. Entonces voy haciendo como que mi composición, en este caso, bueno, todo es hecho con ilustración digital, ya, entonces todo lo empecé como a redibujar. Lo que pasa es que esta ilustración yo le había quitado como algunos elementos que ya le había trabajado antes. Por acá está como el asunto con el cuello. Vamos a ver que está acá. Voy a quitarle esta capa, que es una capa de tono y saturación que me cambia el color. Ya, voy a cerrar esta, voy a abrir como el brazo izquierdo, donde tengo como todo el desarrollo del brazo de la serpiente. Entonces miren que aquí yo tengo como todo. Y además que es muy curioso porque esta también la ilustré desde cero. Es toda una ilustración que yo estoy haciendo desde cero con diferentes trazos, diferentes cosas, etcétera. ¿No? Aquí lo que yo hago con este tono y saturación es cambiar el color de este rojo por otro tono. Voy a tener acá ya lo que viene siendo como el brazo derecho. Vuelve y juega, es la misma dinámica, la misma cuestión. Entonces acá la idea era como manejar un poco el asunto con tatuajes y vainas de la chica. Le faltaba mucho camello, no le voy a decir mentiras. Pero pues como el evento ya no se desarrolló, entonces la ilustración quedó a medias, que es muy normal dentro de mis trabajos. En ilustraciones que quedan a medias, pero digamos que aquí es como la parte interesante, ¿no? Entonces aquí ya está como el desarrollo de toda la chica pin-up como en el trazo principal.
Y yo empiezo por acá a colocar como ciertos elementos. Digamos que aquí en la blusa tenía como un asunto como que la blusa, tenía un color de la blusa. A veces la trabajé, otras veces no la trabajé. Ya. Por acá tengo como otra capa con la parte de la bandana de la chica, que también la trabajé, otras partes no la trabajé. Entonces miren que yo voy trabajando como ciertos elementos por aparte. Pues acá tengo como el cabello, entonces este cabello miren que yo lo tengo en una opacidad, porque me permite después como que jugar con este elemento para poder darle color desde otro elemento. Digamos que acá ya está como la base de la ilustración que ya les enseñaba anteriormente. Entonces, todo este tipo de elementos me permiten a mí generar una dinámica con la ilustración. Miren que aquí, por ejemplo, yo tengo unas capas, como en este caso, que son blanco y negro, que solamente interfiere en lo que viene siendo la chica al final. No modifica los demás elementos. Ahora les explico cómo funciona cuando hagamos una ilustración tal cual. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a hacer como para explicarles este asunto de la ilustración digital, es hacer una ilustración digital. ¿Listo? Ustedes también lo van a hacer, efectivamente, pues que ustedes van a seleccionar una imagen, lo que sea, y lo van a desarrollar pues, a su gusto como tal. Yo por acá tengo esta imagen de esta chica que va a ser como mi base de ilustración del día de hoy. Voy a abrirlo con Photoshop para empezar a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, digamos, la escogí, por así decirlo, porque me gustaba mucho como la expresión de los ojos. Todo este asunto tiene unos detalles muy interesantes. La imagen no tiene mucha calidad. Entonces, lo primero que yo voy a ver es como el tamaño de la imagen. ¿Por qué? Porque esto va a afectar el resultado de la ilustración tal cual, ¿no? Entonces, si me vengo acá a tamaño de imagen, miren que la resolución es de 72. Entonces, ya saben que resoluciones de 72 son de pantalla, no van a quedar muy bien, digamos, y para hacer una ilustración chévere, yo lo voy a subir a 150, porque voy a hacer algo digital, no voy a hacer algo para impresión, para montarme en 300 dpi, sino que lo voy a trabajar en 150. Miren que en sí es grande el tamaño, es como de 38 por 82 centímetros, es más o menos como medio pliego, ya, es como algo así como medio pliego. Y le voy a decir, ok, lo que va a hacer aquí el programa es redimensionar los píxeles. No es que cambie mucho el asunto de la imagen, sino que como tenía un 72 y ahora un 150, lo que en concreto hizo el programa fue duplicar los píxeles para darme un poco más de detalle, ¿no? Recuerden, siempre voy a estar trabajando con capas nuevas. Y lo ideal es que yo, cada vez que haga algún elemento dentro de la ilustración, por ejemplo, voy a hacer toda esta parte del ojo. Para iniciar, aquí lo voy a colocar como ojo izquierdo. Y siempre ir nombrando, esto es súper importante, porque ustedes no saben todo el problema que uno después se le viene encima por no nombrar las capas. Entonces aquí como que lo va a hacer ojo izquierdo y lo voy a empezar a tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, yo siempre ilustro con la herramienta de pincel. Digamos que para mí la herramienta de pincel es como súper chévere para ilustrar. Puedo jugar muchos elementos sobre ella. El día de hoy, pues específicamente, bueno, primero voy a configurar el color. Yo soy muy fan de ilustrar en color rojo. ¿Ya? Y miren que, por ejemplo, yo puedo tener trazos muy finos. ¿Ya? Vamos a ver un poco de zoom aquí. Miren que yo puedo tener trazos muy finos o trazo muy grueso. Esto es porque estoy trabajando con tabla digitalizadora. También se puede hacer con el mouse, pero es como un poco más denso, o con el trackpad, pero también sigue siendo un poco más denso, ¿no? Entonces voy a trabajar haciendo la ilustración de esta parte del ojo, pero para poder hacer eso voy a venir acá a ver el asunto de los pinceles, ¿no? Entonces miren, tengo un pincel que va a manejar un pincel de un círculo definido. Yo incluso puedo darle clic derecho sobre acá y empezar a configurar. Bien, si yo con las teclas de ubicación le doy hacia abajo, puedo ir teniendo el píxel. Entonces, digamos que voy a trabajarlo como con 10 píxeles, ¿no? El pincel está en duro, la dureza al 100%, circular definido, le doy Enter. Y hay otra parte que son los ajustes del pincel. Miren que aquí tiene este elemento que es la dinámica de forma, que está desactivada. Esta es la variación del tamaño. Le voy a decir que con la presión de la pluma modifique. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto estuviera desactivado, pues entonces el pincel funciona igual, ¿no?
Pero cuando esto está activado, el pincel va a empezar a funcionar. Digamos que si yo vengo desde fino y le puedo ir presionando y le puedo ir soltando, él va a generar una dinámica mucho más chévere. Más adelante les voy a explicar cómo funcionan otros elementos dentro de esta cuestión. Vamos a empezar como con este de aquí, tal cual. Recuerden siempre estar trabajando dentro de esas capas. Y entonces, miren que es muy chévere. Por ejemplo, acá yo estoy trabajando con tabla digitalizadora. ¿No? Y entonces dentro de la tabla digitalizadora, creo que tengo desactivadas las entradas táctiles. Eso, ahí ya. Miren que dentro de la tabla digitalizadora yo puedo modificar, o sea, utilizarla como si fuera un trackpad gigante, ¿no? Para poder llegar y jugar con la ilustración. Pero en concreto lo que yo estaba haciendo es con los, digamos, en Mac es muy chévere porque solamente juego yo con los dos dedos de la mano y él me cambia la rotación. Entonces voy a venir aquí al pincel. Se me un poco. A ver, ¿qué me están hablando por allá por el chat? Creo que algo pasó aquí porque se me puso un poco todo el equipo. Eso. No quiero regresar acá. A ver. Digamos que por acá me están hablando, pero no sé qué le pasa a mi equipo. Creo que se bloqueó. Tanta la emoción del asunto que se me bloqueó el computador. Que no puedo entrar al chat. Alguien me está hablando, pero ni idea qué me está diciendo. Ven, no puedo entrar acá. Algo pasó. No puedo entrar al chat. ¿Será que me colgué? Voy a darle aquí un refrescar. Pues lo que preguntan era que si los que no tenían Photoshop. Los que no tienen Photoshop, digamos que también funciona de una forma muy similar en GIMP. Como les decía, pueden descargar GIMP como tal y tiene unas características muy similares. Yo no le he cacharreado tanto, lo estoy como viendo y sí es muy parecido, muy similar a algunas cosas, entonces es igual. En realidad es como mera ilustración digital. Lo importante es cómo se manejan las herramientas. GIMP también tiene el pincel, también tiene como las mismas características y demás. Igual si las personas no tienen como tabla digitalizadora, no importa, pues porque lo pueden hacer con mouse o lo pueden hacer con el trackpad de computador, no hay ningún problema. ¿Listo? Pero qué raro porque no me funciona esta vaina. Está rarísimo, pero bueno. Entonces voy a seguir acá. Algo pasa. Algo pasa con mi Mac. Allá. Ya reaccionó. Y acá ya reaccionó también. No sé si es lo que no tienen Photoshop o los que no tienen tabla digitalizadora. Los que no tengan Photoshop, GIMP funciona súper bien. Los que no tengan tabla digitalizadora, pues entonces ya saben que pueden trabajar con el mouse o el trackpad del computador sin problema. Bueno, entonces voy a volver acá. Entonces aquí ya reaccionó. Entonces, yo lo que voy a hacer, bueno, podría hacerlo de una forma mucho más práctica, porque por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí o lo que voy a hacer en realidad tiene que ver mucho con el alto contraste. Entonces yo puedo venir, miren que en la parte inferior de las capas hay como unas opciones y dentro de esas opciones hay algunas que están bloqueadas, pues efectivamente porque la capa está aquí bloqueada, ¿no? Puedo añadir efectos como los hemos visto en Illustrator, pero en este caso yo voy a venirme a las capas de ajuste, que son estas. Entonces en la capa de ajuste yo voy a venirme a blanco y negro, ¿ya? Y de aquí, pues este blanco y negro, yo lo que voy a tratar de hacer es generar un alto contraste de la imagen. Entonces eso me va a permitir a mí saber dónde están los negros, negros más profundos, ¿ya? Incluso también lo puedo trabajar, digamos, aquí lo estoy como yo tratando de ubicar acá, pero no funciona mucho. Puedo ver desde filtros azules, verdes, rojos, etcétera, o puedo decir que sea más clara la ilustración, o tener el negro máximo o el blanco máximo. Entonces, digamos, si yo lo tengo en el blanco máximo, me ayuda a mí a generar un alto contraste dentro de la imagen. Entonces puedo ver dónde están más los trazos, los detalles, etcétera. Esta opción que está aquí abajo me permite a mí de que este ajuste solamente se aplique a esta capa de acá abajo. Entonces, miren, aquí pues efectivamente estoy viendo, lo voy a dejar aquí para poder hacer mi ilustración activa. Y vuelvo acá. Entonces
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo vengo acá? Que acá efectivamente si yo empiezo a ilustrar, pues entonces puedo ilustrar en rojo y no va a quedar en ilustración en blanco y negro. ¿Por qué ilustro en rojo? Yo tengo ese vicio desde hace mucho tiempo. Ustedes pueden ilustrar en cualquier color. ¿Y qué es lo que va a pasar? Después de ese rojo yo puedo jugar con las mismas capas de ajustes y como tal, ¿cierto? Hacer una modificación del color, un equilibrio del color y cambiar ese rojo por cualquier color. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar aquí como con el asunto de la ilustración. Yo soy como ilustrador de la vieja escuela. Digamos, me gusta mucho como que ir conservando los detalles, ir viendo lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Entonces miren que lo que yo hago es empezar a ver, bueno, aquí hay negro. ¿Recuerdan lo que les mostraba la semana pasada con algunas ilustraciones que tenía? Pues entonces en concreto eso lo voy haciendo yo de esta forma, ¿no? Es mucho de paciencia, digamos que la ilustración digital es un proceso de mucha paciencia, ¿no? Digamos, muchas personas empiezan a decir, no, es que yo quiero que me quede como más rápido. Mm. En mi caso, yo trabajo con una paciencia que es paciencia de santo, así como al momento de trabajar también de docente, porque no me gusta esas prisas y de que las cosas empiecen a ser como muy rápidas las carreras, ¿no? Me gusta como que darme mi tiempo, empezar a ver muy bien qué es lo que estoy haciendo. Mire que, por ejemplo, aquí yo trabajo unos trazos muy finos al comienzo, como para ir viendo dónde va el detalle de la cuestión. Y después ya como que lo refuerzo, presionando un poco más la pluma de la tabla digitalizadora, ¿no? Entonces voy ya como que haciendo este tipo de cosas y empiezo a trabajarlo muy sutil. También seleccioné un poco esta imagen porque en concreto tenía unos detalles como en los ojos, me parecieron muy atractivos y muy llamativos. Y es como lo que estamos pintando aquí. Entonces, empiezo a como generar este tipo de cosas. Entonces aquí ya voy viendo un poco el ojo, ¿no? Voy a hacer es una nueva capa, pero esta capa voy a utilizar el bote de pintura que es la herramienta G, me va a pintar de blanco. ¿Por qué la pinté de blanco? Porque entonces me va a permitir ir viendo la ilustración que tan chévere va a quedar, ¿ya? Y como les dije, pues la idea es que yo pueda ir haciendo la ilustración por capas. Entonces en esta primera capa voy a trabajar todo lo que es el ojo, ¿ya? Como para llegar y poder trabajar de una forma mucho más fluida, etc. Ojo que miren que yo ya estaba cometiendo un error, ¿no? Porque no estaba en rojo, sino que estaba en blanco. Eso suele pasar de vez en cuando, que uno se equivoque. Por eso es que es tan importante tener como mucho, estar siempre como muy concentrados a la hora de estar ilustrando. Lo que me tiene un poco preocupado es que no sé la dinámica de la forma de mi pincel está tan extraña. Presión de pluma, normal, variación del tamaño. Ah, aquí está el problema. No me estaba generando una variación del tamaño. Y que aquí lo estoy embarrando también. Demasiado. Que ven como la parte inferior me está mostrando un poco qué es lo que pasa con el pincel. Entonces quiero que quede como no tan fino, no tan puro, sino que me dé como un poco de textura, por así decirlo. Entonces vamos a ver. Como les dije, esto es un proceso de mucha paciencia. Entonces no va a ser la cuestión como que quiero que me quede ya. Si quieren que quede bien una ilustración, pues entonces hay que hacerlo como con calma, hay que irlo trabajando con mucha calma. A veces mi pulso no es que sea el más chévere de todos. Pues también hay que empezar a ver un poco ese asunto. Y en sí, la ilustración digital de este estilo es mucho de tratar de entender qué es lo que quiero hacer, ¿no? Tampoco es que va a ser un calco completo. Algo raro, como está funcionando bien la pluma, me genera como una forma súper extraña.
como yo quiero, no como me suele funcionar. Y otro mínimo, vamos a aumentarlo un poco. Variación de redondez tampoco. Hay algo raro hoy con mis pinceles. Además que mi tabla digitalizadora se estaba actualizando. Ah, pronto sea por esto. Bueno, vamos a ver si mi equipo no colapsa porque hoy sí estoy como al punto del colapso. Hoy me ha estado fallando. A ver, seleccioné aquí, controladores, etcétera, instalar, sin problema. Cerrar aplicación, continuar instalación. Seguridad. Y ahí que se instala. Bueno, voy a seguir acá entonces, como que jugando un poco con el factor de mis trazos, por así decirlo. Creo que no es muy buena idea que yo esté ilustrando mientras se está actualizando el software. Está muy lento. Demasiado lento. Vamos a dar una esperita aquí a que termine esta vuelta. No quiero que empiece a fallar, aunque aquí ya está fallando. Este tipo de ilustraciones en rotoscopía, como ya les decía la vez pasada, pues nos permite como generar unos elementos visuales bien interesantes. Digamos, es una forma de ilustrar de mucha paciencia, eso sí, para que les pueda decir mentiras, esto es como un tipo de ilustración de mucha calma, ¿no? Pero que puede tener unos resultados muy interesantes. Digamos que todo eso que ustedes están viendo, lo que yo trato de hacer, lo manejé con este estilo de ilustración, con la misma técnica, con la misma cuestión. Digamos que es un estilo que yo trabajo hace mucho tiempo. No lo trabajo mucho porque digamos que hay unos ilustradores o diseñadores que lo trabajan mucho mejor. Pero digamos que a mí me gusta como que llegar y ver cómo finaliza, cómo se hacen ciertos elementos, cómo funciona y demás. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro que está desde esta que es la ilustración, bueno, la chica base en la cual me estoy basando para hacer la ilustración, ¿cierto? Está aquí, digamos, porque es como la misma cuestión. Tengo como una fijación con los ojos que es muy curioso. Aquí están como aparte los cuernos que utilizo. Entonces, miren que yo utilizo elementos reales para hacer las composiciones. Entonces, vemos que aquí está la ilustración básica de la chica. Utilizo un filtro de color rojo, el cuerno izquierdo, el mismo filtro que estoy utilizando, el cuerno derecho, voy a quitar este filtro acá abajo, tiene este filtro acá, ¿ya? Y entonces yo genero esa ilustración tal cual. Entonces son los elementos visuales bien interesantes, bien chéveres para poderlo trabajar. Y es como lo quiero trabajar acá, pero vamos a esperar un momento que mi computador reaccione porque sí está como pailas. Quiere como que medio estallar este pobre. Además que la tabla digitalizadora dejó de funcionar, dejó de reaccionar por la instalación. Ahora, como les decía, yo puedo trabajarlo esto en alto contraste o eliminarlo y basarme pues como en la fotografía tal cual. A veces este alto contraste o este manejo con la edición de la imagen me ayuda a tener en cuenta como algunas características, pero a veces como en la parte del ojo puedo perder detalles de lo que vienen siendo las pestañas y lo que viene siendo la piel. Entonces ahí es como que yo puedo ir explorando y experimentando con ese tipo de elementos para crear la ilustración, pues como la manera que mejor me funciona y todo el asunto. Voy a guardar este archivo antes de que se me olvide. Yo he guardado uno. Sí. De aquí viene el asunto cuando uno empieza a guardar archivos con cada número 2, finales, TCS, etcétera, etcétera. Tener cuidado con eso también. Se bloqueó, creo. Ah, no, ahí va todavía. Ahora, mientras se acaba de hacer ese asunto con la instalación, ¿qué vamos a hacer con este tipo de cuestiones?
ustedes van a seleccionar una imagen también, digamos como estamos trabajando con ilustración, van a simular este tipo de ejercicio de hacer el desarrollo de ilustración con rotoscopía. De los factores importantes es de cómo se empiezan a manejar los elementos por capas y empiezan a separar todos los elementos de la ilustración por capas. Entonces aquí voy con el ojo izquierdo. Ay, no, yo no quiero reiniciar el computador. Yo voy a tener que reiniciarlo porque la tabla digitalizadora dejó de funcionar. Entonces, digamos, de cómo voy a hacer el ojo izquierdo, después empiezo yo a ver cuáles son los otros elementos dentro del rostro que quiero manejar, la nariz, la boca, ¿cierto? El ojo derecho. Y en realidad voy a incluir como todos los elementos que están dentro del ojo, incluyendo lo que son las cejas, ¿no? Después empezar a ver el cabello va a ser un poco más denso. Las manos, aunque miren que las manos están juntas, podría ser todo con una mano izquierda y después otro con el brazo completo y la mano derecha, algunos detalles. La blusa, por ejemplo, si la voy a trabajar en otro lado, tengo por acá el collar y demás. Y efectivamente yo después puedo incluir más elementos dentro de la ilustración, pero pues los iré incluyendo en el momento que los necesite, ¿no? En el momento que yo empiece a necesitar ese tipo de elementos. Acá veamos, no, la tabla digitalizadora dejó de funcionar por la instalación. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a pausar aquí un momento esta grabación y ya regreso. Voy a reiniciar para poder explicarles con la tabla